El viento de diciembre cortaba como un cuchillo las polvorientas calles de San Miguel del Valle, un pueblo olvidado en las montañas de Oaxaca, donde el progreso nunca había llegado y la pobreza era el único legado transmitido de generación en generación. Era 1947, 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial en tierras lejanas. Pero aquí, en este rincón abandonado de México, la única guerra que importaba era la lucha diaria por sobrevivir un día más. Lucía Morales tenía 29 años, pero su rostro, curtido por el sol implacable y marcado por el dolor reciente, la hacía parecer 10 años mayor. Sus manos ásperas y agrietadas temblaban al sostener el papel que el juez había firmado esa mañana, un documento tan breve como brutal. Desalojo inmediato por impago, 72 horas para desalojar la propiedad. Las letras se desdibujaban bajo sus lágrimas, pero ya no importaba leerlas. Las había memorizado desde la primera vez que el alguacil se las leyó en voz alta, con una indiferencia que dolía más que cualquier insulto. A sus pies, sentados en el frío suelo de tierra de lo que una vez fue su hogar, 3 pares de ojos la observaban con una mezcla de miedo y confianza ciega que le partía el corazón. Miguel, su hijo de 10 años, apretaba los puños con una rabia impotente que no debería existir en un niño de su edad. Sofía, de 7 años, abrazaba a su hermano menor, el pequeño Tomás, de apenas 3 años, quien no entendía por qué lloraba su madre ni por qué todas sus pertenencias estaban envueltas en trapos viejos. El niño solo sabía que tenía hambre, un hambre que llevaba 2 días carcomiéndole el estómago. El esposo de Lucía, Roberto, había muerto apenas 4 meses antes, devorado por la mina de plata que les había prometido sacarlos de la pobreza. Un colapso durante el turno de la madrugada, una muerte instantánea, le dijeron, aunque nunca le devolvieron el cuerpo entero para un entierro digno. Solo un ataúd sellado y la promesa vacía del patrón de que la familia estaría bien cuidada. Esa promesa duró exactamente 2 semanas, hasta que el mismo patrón, don Erasmo Villalobos, exigió la pequeña casa de adobe como pago de un préstamo que Roberto supuestamente había pedido para herramientas. Una mentira tan descarada que hasta las piedras del camino la sabían, pero en un pueblo donde don Erasmo era dueño de la mina, la tienda, el molino e incluso de la conciencia del juez, la verdad no valía nada contra un documento firmado. Lucía lo había intentado todo. Había mendigado, se había ofrecido a trabajar limpiando, lavando, lo que fuera, pero las puertas se le cerraban en las narices. Las mujeres del pueblo, las que antes la saludaban en misa, ahora cruzaban la calle para evitarla, como si la viudez y la pobreza fueran enfermedades contagiosas que se contagiaban con solo mirarla. Los hombres, al verla, bajaban la mirada, o peor aún, la miraban con esa mirada incómoda que la hacía apretar el chal contra el pecho y caminar más rápido. Una mujer sola con 3 bocas que alimentar era vista como una amenaza o una oportunidad, nunca como un ser humano que mereciera compasión. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. Había intentado contactar con su hermano mayor, Rodrigo, que vivía al otro lado del valle con su esposa e hijos. Caminó 3 horas bajo un sol abrasador, cargando a Tomás a la espalda y tirando de los otros 2 de la mano, solo para encontrarse en la puerta con Rodrigo, con los brazos cruzados y una expresión pétrea. No tenemos espacio, Lucía. Cada uno tiene que cargar con su propia cruz. Roberto se endeudó. Págala tú. La puerta se cerró antes de que pudiera siquiera pedir un pedazo de pan para los niños. El camino de regreso fue un infierno de vergüenza y hambre, con Miguel llorando en silencio y Sofía preguntando por qué su tío ya no los quería. Fue entonces, en su hora más oscura, que la anciana Remedios, la curandera del pueblo que vivía en las afueras y a quien todos respetaban y temían, la detuvo en seco. La anciana, con el rostro arrugado como la corteza de un árbol antiguo y los ojos blancos por las cataratas, agarró la muñeca de Lucía con una fuerza sorprendente. «Hay un lugar»,
dijo con la voz ronca como piedras raspando. «Un vagón de tren abandonado en el bosque del norte, a 2 días de viaje. Nadie lo quiere. Nadie va allí». Lucía sintió un escalofrío. Conocía las historias de ese lugar. Todos las conocían. El vagón había sido abandonado décadas atrás, cuando la compañía ferroviaria intentó construir una línea a través de las montañas. El proyecto fracasó, la compañía quebró y dejaron atrás maquinaria, rieles oxidados y ese vagón encajado en un claro del bosque como un barco encallado. La leyenda decía que los obreros que intentaron desmantelarlo para vender el metal habían huido, aterrorizados por los ruidos que provenían del interior, gemidos que no eran el viento, golpes que sacudían las paredes metálicas en noches sin luna. Decían que algo habitaba en ese vagón, algo que no quería ser molestado, algo que guardaba un secreto enterrado bajo sus ruedas oxidadas. «Nadie vive allí porque nadie se atreve», continuó Remedios, apretando aún más sus huesudos dedos. «Pero no puedes darte el lujo del miedo, niña. Tus hijos comerán tierra si te quedas aquí. Allí al menos tendrás un techo». Le entregó un trozo de papel doblado, amarillento y frágil. Era un mapa dibujado a mano con extraños símbolos en las esquinas. «Síguelo, no te desvíes de él, y cuando llegues, respeta lo que encuentres. La tierra allí es vieja, más vieja que la iglesia, más vieja que el pueblo. No la profanes». Lucía tomó el mapa con manos temblorosas. ¿Qué otra opción le quedaba? Los rumores de fantasmas y maldiciones palidecían ante la realidad tangible del hambre y el frío que mataría a sus hijos si pasaban otra noche a la intemperie. Al menos un vagón tenía paredes. Al menos el bosque tenía agua y leña. Al menos allí, lejos de miradas despectivas y puertas cerradas, podrían intentar sobrevivir con dignidad, aunque estuvieran rodeados de sombras. Esa misma tarde, con los últimos rayos de sol tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía una advertencia del universo, Lucía y sus 3 hijos partieron de San Miguel del Valle. Cargaron con todo lo que tenían en el mundo: 2 cobijas raídas, una olla de barro agrietada, el cuchillo de cocina que había sido de su abuela, un rosario de cuentas de madera, las 2 mudas de ropa que les quedaban y la estera enrollada que les serviría de colchón. Miguel, de 10 años y con el orgullo herido de un prematuro, cargó con la carga más pesada sin quejarse. Sofía sostenía la mano de Tomás, cantándole canciones suaves para que no llorara. Y Lucía, con el mapa de Remedios apretado contra el pecho y una determinación de acero templada por el dolor, guió a su pequeña tribu hacia lo desconocido. El viaje fue una prueba que pondría a prueba incluso al alma más fuerte. Caminaron toda la tarde y toda la noche, pues quedarse cerca del pueblo significaba que don Erasmo podía enviar a sus hombres a recolectar por otros medios. El sendero marcado en el mapa se estrechaba hasta desaparecer, obligándolos a abrirse paso entre la maleza espinosa que les arañaba la piel y les rasgaba la ropa. Tomás lloraba de cansancio, y Lucía tuvo que cargarlo a la espalda, con su propio cuerpo temblando de cansancio y desnutrición. Miguel cayó 2 veces, tropezando con raíces invisibles en la oscuridad, levantándose cada vez con las rodillas sangrando, pero sin derramar una sola lágrima, porque había decidido que los hombres no lloran, aunque solo tenía 10 años. Durmieron la primera noche acurrucados bajo un árbol, sin fuego porque no tenían con qué encenderlo, temblando por el frío de la montaña que les calaba los huesos. Lucía no pegó ojo, con los ojos abiertos, observando las sombras, escuchando cada crujido del bosque, cada aullido lejano, cada silbido que pudiera ser de una serpiente o simplemente del viento. Se había convertido en una bestia maternal, una loba que protegía a sus cachorros, lista para morder cualquier amenaza aunque no tuviera más armas que sus propias manos desesperadas. Al segundo día encontraron un arroyo. El agua estaba helada pero clara y dulce, un regalo del cielo. Los niños bebieron hasta saciarse, con el estómago vacío, satisfecho con el líquido que al menos acallaba las punzadas del hambre.
Lucía les lavó la cara sucia, observando cómo el agua se tornaba marrón con el polvo del camino, revelando la palidez enfermiza de sus mejillas hundidas. Comieron raíces amargas que Lucía reconoció de su infancia en el campo, masticándolas lentamente para engañar a sus estómagos, fingiendo que era comida de verdad. Fue al anochecer del segundo día que el bosque cambió. Los árboles crecieron, envejecieron, sus troncos tan gruesos que 3 hombres tomados de la mano no podían rodearlos. La luz del sol apenas penetraba el follaje, creando un crepúsculo verdoso y eterno que hacía imposible distinguir si era de día o de noche. El canto de los pájaros desapareció, reemplazado por un silencio denso y expectante, como si el propio bosque contuviera la respiración, observando a los intrusos con 1000 ojos invisibles. El aire se volvió más denso, cargado con el aroma a tierra húmeda y algo más, algo metálico y antiguo que Lucía no pudo identificar, pero que le erizó el vello de los brazos. «Mamá, tengo miedo», susurró Sofía agarrándose la falda. «Huele raro aquí». «Ya casi llegamos, mi amor», mintió Lucía, aunque el mapa indicaba que aún faltaba al menos 1 hora. «Vamos a tener una casa, ya verás». Miguel caminaba adelante con la postura tensa, aferrando con su pequeña mano un palo que había recogido como si fuera una espada. Había algo en su mirada, una madurez forzada que le rompió el corazón a Lucía. Su hijo había dejado de ser un niño el día que enterraron el ataúd vacío de su padre. Y entonces, cuando el último rayo de sol desapareció tras las montañas, lo vieron. El claro se abrió ante ellos como una boca oscura, y en su centro, como un monstruo de hierro oxidado y madera podrida, se alzaba la carreta. No era un vagón de pasajeros. Era un viejo vagón de mercancías, de los que se usaban para transportar minerales o maquinaria pesada. Descansaba sobre ruedas de hierro hundidas en la tierra, medio carcomidas por décadas de óxido y vegetación. Las paredes de madera estaban hinchadas por la humedad, cubiertas de musgo y hongos que brillaban tenuemente con una fosforescencia enfermiza. El techo metálico estaba abollado y lleno de agujeros, como si algo pesado lo hubiera golpeado desde dentro, intentando salir. Las ventanas, altas y estrechas, estaban tapiadas con tablones clavados desde el exterior, pero varios de esos tablones se habían desprendido, dejando agujeros negros que parecían mirarlos fijamente. Lo más inquietante era el silencio. En el bosque siempre hay ruido. Insectos, ranas, el viento en las hojas. Pero aquí, en este claro, no había nada. Era como si la vida misma hubiera decidido alejarse, dejando la carreta sola en su silencio sepulcral. Los chicos se detuvieron en seco. Tomás empezó a llorar, un gemido bajo y asustado. Miguel tragó saliva, perdiendo el valor que le habían dado. «Mamá, no podemos entrar ahí. Se ve mal». Lucía sintió el peso de la decisión oprimirle el pecho. Tenía razón. El vagón del tren emanaba una sensación de maldad, de algo profundamente malo. Cada instinto de su cuerpo le gritaba que huyera, que tomara a sus hijos y regresara corriendo a la civilización, aunque eso significara dormir bajo un puente. Pero no había civilización a la que regresar. No había puentes que los acogieran. Solo existía el desprecio de la gente, el hambre y el frío que los mataría en una semana. «Es solo un tren viejo», dijo Lucía con voz más firme de lo que parecía. «Solo madera y hierro. No hay nada que temer». «Vámonos». Dio el primer paso hacia el vagón, luego otro. Sus hijos la siguieron porque no tenían otra opción, porque la alternativa era quedarse solas en la oscuridad del bosque. Subió los 2 escalones de hierro que crujieron bajo su peso, agarrándose al pasamanos oxidado que le dejó una mancha roja en la palma. La puerta estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra rota. Empujó. El chillido fue tan agudo y prolongado que los pájaros a 1 kilómetro de distancia alzaron el vuelo. El interior los recibió con un olor que los golpeó como un muro de ladrillos.
Décadas de humedad concentrada, madera podrida, metal oxidado y, debajo de todo, un olor dulce y orgánico que Lucía reconoció con horror. Era el olor a muerte, viejo y supurante, como si algo hubiera muerto allí hacía mucho tiempo y nunca hubiera sido tocado. La tenue luz que se filtraba por las ventanas rotas revelaba un espacio largo y estrecho. El suelo era de madera oscura, con algunas tablas rotas, dejando al descubierto la tierra negra que había debajo. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que podrían ser moho, o quizás algo peor. En un rincón yacían los restos de lo que había sido una estufa de hierro, ahora una masa informe de óxido, y en otro rincón un montón de trapos viejos que podrían haber sido ropa, ahora jirones irreconocibles devorados por las ratas. Pero lo que dejó a Lucía sin aliento fue el suelo del centro. Las tablas estaban desniveladas, algunas levantadas, como si alguien o algo hubiera estado cavando desde abajo. Y en el silencio sepulcral del vagón, al desvanecerse la última luz del día, Lucía juró haber oído algo. Un sonido muy, muy bajo, un rasguño, proveniente de debajo del suelo de madera. Los niños también lo oyeron. Miguel dio un paso atrás, Sofía abrazó a Tomás contra su pecho, y Lucía, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos, supo con una certeza gélida que las historias no eran solo historias. Algo vivía allí, algo esperaba bajo el suelo de madera podrida, y ahora no tenían ningún otro lugar a donde ir. La primera noche en el vagón del tren fue una eternidad de terror silencioso que ninguno de ellos olvidaría jamás. Lucía había limpiado un rincón lo mejor que pudo, barriendo la suciedad acumulada con las manos, apartando las telarañas que colgaban como cortinas fantasmales, creando un espacio apenas habitable para extender su colchoneta. Los niños se acurrucaron, sus 3 pequeños cuerpos formando una sola masa temblorosa de miedo y frío. Tomás lloraba suavemente, un gemido continuo que le partía el corazón a Lucía, pero no había forma de consolarlo. ¿Cómo explicarle a un niño de 3 años que ese lugar aterrador ahora es su hogar? Lucía estaba sentada con la espalda contra la húmeda pared de madera, con el cuchillo de cocina aferrado en una mano y el rosario en la otra, sus ojos escudriñando la oscuridad absoluta del vagón. Había querido encender una fogata, pero no se atrevió. La luz podía atraer cosas peores que la oscuridad. Afuera, el bosque había despertado con los sonidos de la noche. El ulular de los búhos, el crujir de las ramas, el aullido lejano de algo que parecía demasiado grande para ser un coyote. Pero esos sonidos, por inquietantes que fueran, eran naturales. Era lo que provenía del interior del vagón lo que le heló la sangre. El rasguño, ese maldito rasguño. Comenzó cerca de la medianoche cuando el silencio en el vagón se hizo tan denso que Lucía podía oír los latidos de su propio corazón. Al principio pensó que era su imaginación, producto de 2 noches sin dormir y un agotamiento extremo que le jugaba una mala pasada. Pero entonces Miguel levantó la cabeza de su colchoneta, con los ojos brillantes en la oscuridad, y susurró: «Mamá, ¿lo oyes?» Sí, podía oírlo. Era un sonido raspador, como de uñas o garras raspando madera desde abajo. No era constante. Llegaba a ráfagas, como si quien lo producía se moviera unos centímetros, se detuviera y volviera a moverse. Y bajo el raspado, casi imperceptible, había otro sonido, una respiración, pesada, trabajosa, como si algo hiciera un esfuerzo inmenso solo por existir. Lucía aferró el cuchillo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su mente racional buscaba explicaciones, ratas grandes, un tejón que se había escondido bajo el vagón del tren, raíces de árboles meciéndose con el viento. Pero su instinto, ese conocimiento primario que reside en lo más profundo del cerebro humano, le gritaba que aquello era algo diferente, algo que no debería estar allí. Es solo el viento moviendo las tablas. Les mintió a sus hijos en voz tan baja que apenas se oía. Duérmanse, mañana será mejor.
Pero nadie durmió. Los cuatro permanecieron despiertos toda la noche, escuchando los arañazos intermitentes que provenían de las profundidades del vagón, esperando que el amanecer los rescatara de la oscuridad. Cuando los primeros rayos de luz grisácea comenzaron a filtrarse por las ventanas rotas, el sonido cesó de golpe, como si aquello que habitaba allí abajo solo pudiera existir en la noche. Los días siguientes fueron una lucha brutal contra dos enemigos: la realidad del hambre y el misterio de con quién compartían el espacio. Lucía se obligó a establecer una rutina, porque sabía que sin estructura, sin propósito, enloquecerían o morirían. Cada mañana, en cuanto había suficiente luz, salían del vagón como si escaparan de una prisión. El aire fresco del bosque, aunque húmedo y frío, era un bálsamo comparado con el ambiente viciado del interior. Miguel y Lucía se aventuraron hasta el arroyo que habían cruzado el día anterior a unos 20 minutos a pie. Llenaron la olla de barro con agua, cargándola entre ellos porque estaba agrietada y goteaba si se movía demasiado. El niño casi había dejado de hablar, comunicándose solo con gestos y miradas, como si las palabras fueran un lujo que ya no podían permitirse. Sofía se quedó cerca de la carreta con Tomás, recogiendo leña seca entre los árboles, siempre mirando hacia atrás para no perder de vista la estructura de hierro, aterrorizada de que, si se alejaba demasiado, algo se llevara a su hermanito. La comida era la obsesión constante que dominaba cada pensamiento. Lucía recordaba las lecciones de su abuela sobre plantas comestibles del bosque. Encontró quelites silvestres, amargos pero nutritivos, y las raíces de un tubérculo que se hervía hasta que apenas se podía masticar. Colocó trampas rudimentarias cerca del arroyo, usando trozos de cuerda deshilachada de sus propios chales, y milagrosamente atrapó 2 ratones de campo. La carne era tan escasa que apenas alcanzaba para un bocado cada uno, pero era proteína, era vida. Los niños masticaban lentamente, saboreando cada fibra, saboreando la textura como si fuera un festín. Pero el hambre era una bestia que vivía en sus estómagos, royéndolos constantemente. Tomás lloraba casi todo el tiempo. Su delgado cuerpecito perdía peso sin motivo alguno. Lucía intentaba amamantarlo, aunque se había secado meses antes, solo para darle el consuelo del tacto. Sofía desarrolló una mirada vidriosa, sus movimientos lentos y torpes por la desnutrición. Y Miguel, su hombrecito, trabajaba hasta el agotamiento, recogiendo todo lo que podía quemar o comer, desplomándose cada noche sin haber pronunciado una palabra en todo el día. Lucía intentó reparar la carreta durante el día. Tapó algunos agujeros del techo con ramas y barro, creando una pasta que se endureció con el débil sol. Fijó las tablas sueltas de las paredes con piedras, improvisando clavos con virutas de madera. Barrió el suelo una y otra vez, como si limpiar pudiera ahuyentar lo que viviera debajo. Pero cada vez que barría cerca del centro de la carreta, donde las tablas eran más altas, sentía una extraña resistencia, como si el aire mismo se volviera más denso, más pesado. Y el olor... Ese olor empalagoso y apodrido se intensificaba allí, emanando de las grietas entre las tablas. Las noches seguían siendo un infierno de sonidos inexplicables. El rasguño se hizo más constante, más insistente. A veces se concentraba en un solo punto, justo debajo del centro del vagón. Otras veces se movía, trazando un patrón que Lucía no podía descifrar, como si explorara, buscando un punto débil en la madera. Y luego estaban los otros sonidos. Un golpe sordo ocasional, como si algo pesado cayera. Un gemido largo y bajo que no parecía humano ni del todo animal. Y lo peor de todo, el sonido de una respiración que a veces se aceleraba, jadeante, como si la criatura sintiera dolor o estuviera en medio de un esfuerzo terrible. Una noche, la 4ª desde su llegada, el sonido cambió de tal manera que transformó el miedo de Lucía en algo distinto, algo peligroso. Curiosidad. No era el rasguño habitual, era una serie de golpes, 3 seguidos, luego una pausa, luego 3 más. Rítmico, deliberado.
No era el sonido aleatorio de un animal cavando. Era un patrón, era comunicación. Lucía se quedó paralizada en su rincón, con el corazón latiendo tan fuerte que creyó que se le saldría del pecho. Algo allá abajo intentaba llamar su atención. Algo sabía que estaba escuchando. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes, más urgentes. Y entonces, en el silencio que siguió, oyó una palabra, o algo que sonaba aterradoramente parecido a una palabra. Un sonido gutural y áspero, formando sílabas. Da. Lucía se tapó la boca con ambas manos para ahogar un grito. Eso no había sucedido. No era posible. Su mente le estaba jugando una mala pasada, transformando los sonidos aleatorios del bosque en palabras inexistentes. Pero Miguel también lo había oído. Se sentó en la estera con sus enormes ojos en la oscuridad y la miró con una pregunta silenciosa y aterradora en el rostro. Sofía despertó confundida, sintiendo la tensión. Solo Tomás seguía dormido, exhausto por haber llorado ese día. Los golpes cesaron, la respiración agitada continuó unos minutos más y luego también se desvaneció, dejando solo el silencio y el rugido de la propia sangre de Lucía rugiendo en sus oídos. No durmió el resto de la noche. Se quedó mirando fijamente el punto del suelo de donde provenían los sonidos, intentando decidir si estaba perdiendo la cabeza o si algo o alguien realmente estaba atrapado allí abajo. Al amanecer del quinto día tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, en este limbo de terror e incertidumbre. La ignorancia era una tortura que la destruía más rápido que el hambre. Si había algo ahí abajo, necesitaba verlo, afrontarlo, comprenderlo. Y si era peligroso, al menos moriría sabiendo contra qué luchaba, en lugar de ser devorada lentamente por el miedo a lo desconocido. El sol estaba en su punto más alto cuando Lucía tomó el cuchillo de cocina y se arrodilló frente al centro de la carreta, donde las tablas eran más altas. Los niños la observaban desde el otro extremo, con sus rostros pálidos, máscaras de miedo. «Quiero que salgan», les dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Vayan al arroyo, no regresen hasta que los llame». «No, mamá». Se levantó Miguel con su pequeño cuerpo tenso. «No te voy a dejar sola con eso. Miguel, si pasa algo malo, necesito que cuides de tus hermanos. Necesito saber que están a salvo». Sus miradas se cruzaron y en ese momento de conexión silenciosa, el niño comprendió que no era una petición, sino una orden de supervivencia. Asintió lentamente. Tomó la mano de Sofía, cargó a Tomás a la espalda y salió del vagón. Lucía lo vio irse, grabando la imagen en su memoria por si acaso era la última vez que veía a sus hijos. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Lucía volvió a centrar su atención en el suelo. Las tablas del centro estaban hinchadas por la humedad, pero también había algo más, marcas de desgaste que no eran naturales. Alguien las había aflojado antes, creando una forma de acceder a lo que estuviera debajo. Introdujo la punta del cuchillo en la grieta más ancha y forzó. La madera crujió resistiéndose, pero estaba tan podrida que cedió con relativa facilidad. Levantó la primera tabla, luego la segunda, luego una tercera. Un olor emanaba del agujero recién abierto, tan fuerte que le provocó náuseas. No era solo humedad y suciedad. Era el olor de algo orgánico en descomposición, mezclado con un hedor metálico que reconoció como sangre vieja. Y debajo, algo más. El olor a enfermedad, a carne infectada, a fiebre. Se cubrió la nariz y la boca con el chal y se acercó de nuevo, obligándose a mirar dentro del agujero que había creado. La oscuridad allí abajo era absoluta. La carreta estaba elevada sobre sus ruedas de hierro, creando un espacio de quizás 1,5 metros entre el suelo de madera y la tierra, suficiente para que algo del tamaño de una persona se moviera allí, arrastrándose. Lucía salió corriendo, agarró un palo largo y lo envolvió con trapos secos que empapó en la grasa rancia que había encontrado en la vieja estufa.
Encendió la antorcha improvisada con las brasas del fuego que había mantenido encendido toda la mañana y regresó al agujero. Con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas como un pájaro enjaulado, sostuvo la antorcha sobre la abertura. La luz parpadeante iluminó primero la tierra compacta, oscura y húmeda. Luego reveló los soportes de hierro oxidados que sostenían la carreta. Y entonces, cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio movimiento. Algo se retiró de la luz, arrastrándose hacia las sombras más profundas con un sonido rasposo. Lucía ahogó un grito y casi dejó caer la antorcha. Su instinto le gritó que cerrara el agujero, que corriera, pero se obligó a mantener los pies en su sitio. «¿Quién anda ahí?», preguntó con un áspero graznido. «¿Quién eres?». El silencio se prolongó, tenso como una cuerda a punto de romperse. Entonces, desde la oscuridad regresó esa voz. Era definitivamente humana, pero apenas. Sonaba como si las cuerdas vocales se hubieran desgarrado, como si hablar causara un dolor insoportable. «Por favor, no, Luz, duele». Lucía sintió que su miedo se transformaba en algo más complejo. No era un monstruo, era una persona. Alguien vivía bajo el vagón, oculto en la oscuridad y la suciedad. «¿Estás herido?», preguntó bajando la linterna para que la luz no fuera demasiado directa. Un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo emergió de las sombras. «Me he reído. Es poco. Me estoy muriendo». El horror de la situación la golpeó como una ola de frío. No compartía el vagón con un fantasma ni un demonio. Compartía el espacio con un ser humano moribundo que llevaba allí, sufriendo en la oscuridad, quién sabe cuánto tiempo. «Voy a acercarme», dijo Lucía, con voz más firme ahora que entendía a qué se enfrentaba. «Necesito verte. Necesito saber cómo ayudarte». «No puedes ayudar. Es demasiado tarde». La voz se quebró en un ataque de tos húmeda que resonó en el espacio cerrado. «Solo déjame morir en paz». Pero Lucía Morales no había llevado a sus 3 hijos en brazos durante 2 días de infierno. No había enfrentado el hambre y el desprecio de su propia gente. No había elegido vivir en un vagón de tren maldito, solo para sentarse a escuchar a alguien morir bajo sus pies. «No», dijo con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «No voy a dejar que mueras. Si hay la más mínima posibilidad de salvarte, la voy a aprovechar». Se tumbó boca abajo en el suelo, ignorando las astillas que se le clavaban en el estómago, y extendió la linterna hacia el espacio bajo el vagón. Esta vez la sostuvo más lejos, iluminando indirectamente. Y por fin la vio. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Estaba acurrucado contra uno de los soportes de hierro, su cuerpo tan delgado que parecía un esqueleto envuelto en piel. Vestía lo que antes había sido una camisa y pantalones, ahora reducido a sucios harapos negros. Su largo cabello enmarañado le cubría parcialmente el rostro, pero sus ojos eran visibles, grandes, febriles, brillando a la luz de la antorcha. Su piel era de un tono grisáceo enfermizo, cubierta de suciedad y lo que parecían llagas purulentas. Pero lo que dejó a Lucía sin aliento fue lo que vio en su pierna izquierda. Estaba atrapada bajo una viga de hierro que debió de haberse caído o movido en algún momento. La pierna estaba doblada en un ángulo anormal y podía ver, incluso en la penumbra, el brillo húmedo del hueso expuesto. La carne a su alrededor estaba negra e hinchada, claramente infectada. El olor a gangrena era tan fuerte que tuvo que apartar la cara para no vomitar. «Dios mío», susurró, «¿cuánto tiempo llevas aquí?». El hombre cerró los ojos como si incluso la tenue luz le causara dolor. «No sé, meses, años, perdí la cuenta». «¿Cómo sobreviviste?». La pregunta surgió automáticamente, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. Agua, lluvia, goteo, ratones, insectos, lo que pudiera atrapar. Cada palabra era una lucha,
una fuerza que no debería tener. Intenté liberarme, pero la viga, demasiado pesada, cada vez más débil. Lucía sintió que las lágrimas le escocían los ojos. Este hombre había estado allí, atrapado, muriendo lentamente mientras el mundo seguía girando arriba. Nadie lo había buscado. Nadie había venido. Y ahora ella, una viuda desesperada con 3 hijos hambrientos, era su única esperanza. «¿Cómo te llamas?», preguntó, porque si iba a intentar salvarlo necesitaba verlo como una persona, no solo como un problema imposible. «Mateo», la voz era apenas un susurro. «Mateo Delgado, era ingeniero de la compañía ferroviaria hace tanto tiempo». Lucía se sentó con la espalda contra la pared del vagón procesando lo que acababa de descubrir. Las piezas empezaron a encajar en su mente como un rompecabezas macabro. Este hombre, Mateo, había formado parte del proyecto ferroviario décadas atrás. Algo había salido terriblemente mal. La compañía había abandonado el sitio y él había quedado atrapado allí. Las historias de sonidos misteriosos y fantasmas no eran leyendas. Eran los sonidos de un hombre en agonía, intentando desesperadamente llamar la atención que nunca llegó. «Matthew», dijo con voz más suave, «necesito sacarte de ahí. Necesito ver si puedo mover esa viga». «No». Su voz temblaba con algo que parecía pánico. «Si mueves la viga, me desangraré. En minutos. Está conteniendo la hemorragia». Por supuesto. El rayo no solo lo tenía atrapado, sino que probablemente era lo único que había impedido que se desangrara meses atrás. Era una trampa perfecta. Moverse significaba una muerte rápida. Quedarse quieto significaba una muerte lenta. Y él había elegido una agonía prolongada, aferrándose a la esperanza de que alguien algún día llegaría. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lucía sintió que la impotencia amenazaba con abrumarla. «No puedo dejarte ahí». Mateo volvió a toser, un sonido húmedo y horrible. Al hablar su voz era más débil, como si la simple conversación agotara sus últimas reservas. «Hay una manera, pero necesito que confíes en mí y seas valiente». 10 centavos. Debajo de este vagón está la razón por la que la compañía se fue tan rápido. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Estábamos construyendo cuando encontramos algo enterrado en el suelo, algo viejo. A Lucía se le encogió el estómago. ¿Qué encontraron? Un cofre sellado de la época colonial, quizás más antiguo. Los símbolos en el metal no eran españoles, eran zapotecos o algo más antiguo. Cada palabra era difícil, pero continuó con febril urgencia. El ingeniero jefe lo abrió, a pesar de las advertencias de los trabajadores locales. Dentro había oro, plata, joyas, pero también algo más: documentos, mapas, algo que identificaba esta tierra sagrada. La mente de Lucía daba vueltas. ¿Y qué pasó? Esa noche el ingeniero decidió robar el tesoro. Iba a declarar el proyecto un fracaso, abandonar el lugar y llevarse todo. Pero los trabajadores locales se rebelaron. Hubo una pelea. El ingeniero murió. La mayoría huyó. Yo quedé atrapado cuando la estructura se derrumbó durante el caos. Lucía sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Y el tesoro? ¿Dónde está? Mateo soltó algo parecido a una risa, un sonido seco y sin humor. Justo aquí lo enterré otra vez. Lo último que hice antes de que la viga cayera. Lo puse de nuevo en su lugar original, 3 metros al este del carro, marcado con una piedra plana.
Los símbolos decían que estaba protegido por guardianes. Pensé que si lo devolvía, los guardianes me perdonarían. Se le quebró la voz. Pero no. El silencio los invadió cargado con el peso de la revelación. Lucía comprendió la cruel ironía. Mateo había pasado décadas muriendo lentamente sobre una fortuna que podría haberle salvado la vida, pero que decidió no tocar por respeto o miedo. Y ahora ella, una mujer desesperada con 3 hijos hambrientos, tenía que decidir qué hacer con esta información. «Sí, me ayudas. A morir, con dignidad», continuó Mateo con la voz apenas audible. «El tesoro es tuyo. Úsalo para tus hijos. Pero júrame algo». «¿Eso?» «Cuando lo desentierres, respeta los símbolos, aprende lo que significan. No, te lo lleves. Todo, la tierra, aquí, es especial. Deja una ofrenda, muestra respeto, o los guardianes vendrán por ti también». Lucía sintió un escalofrío en la espalda. «Los guardianes no existen, son solo cuentos. He estado atrapado bajo este vagón durante 30 años. La voz de Mateo era apenas un susurro. «He visto cosas que no puedo explicar, sombras que se mueven contra el viento, voces que hablan en lenguas muertas. Esto no es solo tierra, está vivo de alguna manera». Lucía no sabía si era el delirio de un moribundo o una verdadera advertencia, pero había algo en su tono, una convicción más allá del miedo o la locura que la impulsó a escuchar. «Juro que respetaré este lugar», dijo finalmente. «Ahora dime cómo puedo ayudarte». «Hay un torniquete que improvisé hace años con alambre. Si lo aflojo, puedo sacar la pierna. Me desangraré rápidamente, pero prefiero morir libre que vivir un día más así. Pero necesito que alguien esté aquí. No quiero morir solo». Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía. «No morirás sola, te lo prometo». Lucía pasó la siguiente hora preparándose para lo que tenía que hacer. Llamó a sus hijos desde el arroyo y les explicó, con palabras cuidadosamente elegidas para no asustarlos más de lo necesario, que había un hombre herido debajo de la carreta que necesitaba su ayuda. Miguel, con su prematura seriedad, simplemente asintió. Sofía preguntó si el hombre era bueno, y Lucía le dijo la verdad. No lo sabía, pero él estaba sufriendo. Y dejar que alguien sufra cuando puedes ayudar te hace peor que lo que sea que sea. Dejó a los niños afuera con instrucciones estrictas de permanecer juntos y gritar si veían a alguien acercarse. Luego, con el corazón apesadumbrado, se deslizó debajo de Une, la carreta con una vela encendida y un trapo limpio que había hervido en agua del arroyo. El espacio era claustrofóbico, el techo de madera a centímetros de su cabeza, y el olor era aún peor. Pero se obligó a arrastrarse hasta donde Mateo yacía inmóvil. A la tenue luz de la vela lo vio con más claridad. Era peor de lo que había imaginado. Su pierna no solo estaba aplastada, sino necrótica. La piel negra y brillante, y el hedor inconfundible. La infección se le había extendido a la cadera. No había forma de salvarlo. La única pregunta era si moriría allí, en la oscuridad, o afuera, a cielo abierto. «Matthew», dijo con dulzura, «voy a aflojar el torniquete como me dijiste, pero primero necesito que me digas exactamente dónde está la piedra». «Para mis hijos». Abrió los ojos, ahora vidriosos por la fiebre. 3 metros, exactamente, al este, piedra, plana, espiral, tallada. No, puedes perderte. Está justo debajo. ¿Y los símbolos? ¿Cómo los respeto? Cuando lo abras, encontrarás un medallón de jade. Devuélvelo a la tierra. Antes de tomar nada. Es la llave del pacto entre los antiguos y este lugar. Tosió con sangre salpicándole los labios.
Promételo. Lo prometo. Y lo decía en serio. Había algo en este lugar, en este momento, que hacía imposible mentir. Mateo le mostró el alambre retorcido que había usado como torniquete improvisado, atado con nudos que habían resistido durante años. Cuando lo afloje, tengo quizás 10 minutos. Sácame de... Quiero ver el cielo. Una última. ¿Ves? Lucía asintió con lágrimas en los ojos. Tomó su mano huesuda y fría como el hielo. En 3, 1, 2, 3. Ella soltó el alambre. La sangre brotó al instante, oscura y espesa. Mateo dejó escapar un grito ahogado, con el cuerpo convulsionado de dolor. Pero trabajó con Lucía, arrastrándose sobre sus brazos mientras ella lo jalaba, agonizante, centímetro a centímetro, hacia la luz. La viga de hierro, finalmente liberada, se estrelló contra el suelo con un golpe sordo, levantando una nube de polvo. Salieron al aire libre como dos náufragos que llegan a la orilla. Mateo, cubierto de sangre y mugre, yacía en el suelo del vagón con el pecho subiendo y bajando con respiraciones cada vez más superficiales. Lucía gritó a los niños que se quedaran afuera, pero Miguel desobedeció y entró solo para ayudar a su madre a arrastrar al moribundo hacia la puerta. Juntos, madre e hijo llevaron a Mateo a la luz del sol. Lo tendieron en el césped junto al vagón del tren y, por primera vez en décadas, el maquinista vio el cielo. Sus ojos, antes nublados por el dolor, se aclararon momentáneamente con algo parecido a la paz. Las nubes se movían lentamente sobre sus cabezas y un pájaro cantaba en algún lugar cercano. «Gracias», susurró apretando débilmente la mano de Lucía. «Gracias por no dejarme morir en la oscuridad». Los niños se acercaron, incluso el pequeño Tomás, y se sentaron en círculo alrededor del hombre que había sido su terror nocturno. Pero ahora, al verlo a la luz del día, solo veían a un ser humano sufriendo, y sus jóvenes corazones se ablandaron de compasión. Sofía le puso una flor silvestre en la mano. Miguel se quitó la camisa raída y se la puso debajo de la cabeza como almohada. Mateo vivió exactamente 9 minutos después de ver el cielo. Pasó el último minuto susurrando coordenadas y advertencias, asegurándose de que Lucía supiera exactamente cómo encontrar el tesoro y cómo proteger a su familia de cualquier cosa que pudiera suceder. Y entonces, con un último suspiro largo y apacible, se fue. Lucía cerró los ojos con mano temblorosa y rezó una oración que le había enseñado su abuela, una para guiar a las almas perdidas a casa. Los niños rezaron con ella. Sus pequeñas voces se mezclaron con las de su madre en el claro del bosque, dándole a un hombre olvidado por el mundo el funeral que merecía. Lo enterraron esa misma tarde cavando una tumba poco profunda al otro lado del vagón, lejos de donde supuestamente estaba escondido el tesoro. Lucía marcó el lugar con una cruz hecha con ramas atadas, y Miguel recitó el Padre Nuestro de memoria, el que había aprendido antes de que el mundo se derrumbara. No fue mucho, pero fue digno, y en ese momento la dignidad fue el mayor regalo que podían dar. Si esta historia te tiene en vilo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Tu apoyo es fundamental para mí. Con Mateo enterrado y el sol comenzando a descender, Lucía se enfrentó a la decisión que había estado evitando. ¿Desenterrar el tesoro ahora o esperar? Cada fibra de su ser le gritaba que lo hiciera de inmediato. Sus hijos no habían comido más que raíces en días. Tomás estaba peligrosamente delgado. Sus costillas se asomaban bajo su piel pálida. El tesoro podría comprar comida, medicinas, una vida de verdad. Pero las advertencias de Matthew resonaban en su mente. Los guardianes, los símbolos, el antiguo pacto. Sabía que sonaba a locura, a la superstición de una campesina ignorante, pero había algo en este lugar que hacía que incluso su mente racional se detuviera. El aire allí era diferente. Los árboles se movían de forma extraña cuando no había viento. Y cada noche, incluso después de la muerte de Matthew, los sonidos continuaban.
susurros en idiomas que no conocía, pasos que no dejaban rastro, sombras que se movían solas. Decidió esperar hasta la mañana. Necesitaba plena luz del día para hacerlo bien. Pasó la noche despierta, sentada junto a la ventanilla del tren, observando el claro. Y fue entonces cuando vio la primera señal de que su tiempo de aislamiento estaba llegando a su fin. Luces, pequeños puntos de luz naranja moviéndose entre los árboles, acercándose desde el sur. Antorchas, gente. Lucía sintió un vuelco en el estómago. Se movió rápido, despertando a Miguel. «Alguien viene. Necesito que lleves a tus hermanos y se escondan en el bosque, donde encontramos los quelites ayer. No salgas, pase lo que pase, hasta que te llame. ¿Entendido?» El niño, con los ojos abiertos, asintió. En cuestión de minutos, los 3 niños habían desaparecido en la oscuridad del bosque, y Lucía estaba sola frente al vagón, con el cuchillo de cocina en la mano, esperando. Había 4 hombres. Lucía reconoció a 2, trabajadores de la mina de don Erasmo. Llevaban antorchas y machetes y tenían la expresión de quienes habían venido a cobrar una deuda. El que parecía ser el líder, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, se detuvo a pocos metros del vagón. «Lucía Morales». Su voz resonó en la quietud del bosque. «No pensé que fueras tan tonta como para venir aquí». Lucía levantó la barbilla negándose a mostrar miedo. «Esta tierra ahora es mía. ¿Qué quieres?» El hombre soltó una risa áspera. «Tu tierra no es de nadie, está abandonada. Pero don Erasmo oyó que una viuda con hijos vive en el bosque y le preocupa tu seguridad». El sarcasmo se desprendía de cada palabra. «Nos envió a traerte de vuelta. Dice que tiene trabajo para ti, si estás dispuesta a ser agradecida». El significado era claro, y Lucía sintió que la bilis le subía a la garganta. «Dile a don Erasmo que prefiero morir aquí antes que aceptar nada de él». La sonrisa del hombre se endureció. «Eso tiene arreglo, pero primero revisemos este lugar. Se rumorea que el antiguo proyecto ferroviario dejó algunos objetos de valor, metal, herramientas, pertenecen al dueño de este terreno». «¿Y quién es el dueño?», preguntó Lucía, aunque ya sabía la respuesta. «Don Erasmo compró los derechos hace años. Esto es suyo, y todo lo que encuentren aquí también». El hombre dio un paso al frente y los demás lo siguieron. «Ahora, muévanse. Entremos». Lucía didn't move. «No». El hombre se detuvo, genuinamente sorprendido por su desafío. «¿No?» «No», repitió ahora con voz más alta. «Este lugar es mi hogar. Es todo lo que tengo, y no voy a dejar que me lo quiten como me quitaron todo lo demás». Por un momento pareció que el hombre iba a golpearla. Su mano se movió hacia el machete. Pero entonces algo extraño ocurrió. El aire cambió, se volvió más frío, más pesado. Las antorchas parpadearon violentamente, como si una ráfaga repentina de viento las hubiera golpeado, pero no había viento. Y desde el bosque que rodeaba el claro llegó un sonido. No era un sonido animal, no era el viento. Era un cántico, bajo y gutural, en un idioma que ninguno de ellos reconocía. Las palabras eran antiguas, poderosas, y vibraban en sus pechos como el ritmo de un tambor gigante. Los 4 hombres se quedaron paralizados, mirando los árboles oscuros. Las antorchas se apagaron al instante, dejándolos en una oscuridad solo interrumpida por la tenue luz de la luna. El canto continuó, rodeándolos, proveniente de todas direcciones y de ninguna parte. «¿Qué demonios?», susurró uno de los hombres con voz temblorosa. Entonces las sombras comenzaron a moverse. No las sombras proyectadas por los árboles, sino las suyas propias, figuras oscuras que adoptaban formas humanoides, pero se movían de una forma que ningún humano podría. Se deslizaron entre los árboles, acercándose al claro, 1 docena de ellas, quizás más. El líder retrocedió, su rostro ahora pálido a la luz de la luna. Esto es brujería. La mujer es una bruja». «No fui yo», dijo Lucía.
Y era cierto. Ella también estaba aterrorizada, pero una parte de ella lo comprendió. Los guardianes, Mateo había dicho la verdad. Esta tierra está protegida, y no son bienvenidos aquí. Como respondiendo a sus palabras, las sombras se movieron más rápido, acercándose a los hombres. Uno de ellos se materializó lo suficiente como para que pudieran ver sus rasgos. Ojos que brillaban con una luz verde enfermiza, una boca abierta en un grito silencioso, manos extendidas con dedos demasiado largos y delgados. Los hombres se dispersaron. Se dieron la vuelta y huyeron, dejando caer sus machetes, tropezando en el pánico mientras intentaban escapar del claro. Sus gritos se desvanecieron en la distancia y el canto cesó tan abruptamente como había comenzado. Las sombras se retiraron entre los árboles, observando, pero ya no amenazando. Lucía estaba sola en el claro, temblando no de frío, sino al darse cuenta de lo que acababa de presenciar. No estaba sola allí. Nunca había estado sola. La tierra misma la había protegido. Llamó a sus hijos y esa noche durmieron todos juntos en el vagón, acurrucados para darse calor y confort. Lucía les había dicho que los hombres se habían asustado con los sonidos del bosque, una verdad a medias que los niños aceptaron sin rechistar. Pero Miguel la miró con una pregunta silenciosa en los ojos, y ella supo que había visto algo, comprendido algo que cambiaría su comprensión del mundo para siempre. Los días siguientes fueron un precario equilibrio entre la esperanza y el terror. Lucía sabía que los hombres regresarían, o que don Erasmo enviaría a otros. La historia de la viuda bruja del bosque se extendía por el pueblo, volviéndose más exagerada con cada repetición. Pero también sabía que ahora tenía algo que nadie más tenía, la protección de algo antiguo y poderoso. Decidió buscar el tesoro. Sus hijos necesitaban comer. Tomás había desarrollado una tos fuerte que la aterrorizaba, y Sofía se había desmayado esa mañana mientras recogía leña. No podía esperar más. Usando las coordenadas exactas que Mateo le había dado, caminó exactamente 3 metros al este del vagón. Allí, medio escondida bajo las hojas y la tierra, estaba la piedra plana con una espiral tallada en su superficie. El símbolo seguía claro incluso después de décadas, una espiral que giraba hacia adentro, representando el descenso al inframundo o el viaje al centro sagrado. Con manos temblorosas, movió la piedra. Era más pesada de lo que parecía, pero finalmente cedió, dejando al descubierto tierra suelta. Empezó a cavar con las manos cada vez más profundo. A medio metro sus dedos tocaron algo sólido. Metal. El cofre era más pequeño de lo que había imaginado, quizá del tamaño de una caja de zapatos, pero increíblemente pesado. Estaba hecho de un metal que no reconocí, cubierto de símbolos y dibujos que representaban figuras humanas, serpientes, el sol y la luna. Los grabados eran a la vez hermosos y aterradores. Lo sacó con esfuerzo y lo llevó dentro del vagón, donde lo colocó sobre el suelo de madera. Los niños se reunieron a su alrededor con los ojos brillantes de curiosidad y esperanza. Miguel tocó los símbolos con reverencia. «¿Qué pasa, mamá?» «Es una respuesta», dijo Lucía, «y quizás un nuevo comienzo». El cofre no tenía cerradura visible, pero la tapa tenía un mecanismo. Una serie de símbolos que se podían presionar. Lucía recordó las palabras de Mateo sobre el medallón de jade. Presionó los símbolos siguiendo el orden de la espiral en la piedra indicadora, de afuera hacia adentro. Con un suave clic, la tapa se abrió. Dentro, el resplandor los cegó momentáneamente. Oro, plata, joyas que capturaban la luz y la proyectaban en 1000 colores. Había collares de jade, brazaletes con incrustaciones de turquesa, figuras de oro que representaban dioses que ya no se veneraban. Y dinero, monedas de oro de la época colonial, suficiente para comprar una hacienda. Pero Lucía recordó su promesa. Buscó entre los tesoros hasta encontrar lo que Mateo había mencionado. Un medallón de jade verde oscuro, tan grande como la palma de su mano, con la misma espiral tallada en su superficie.
Lo sostuvo en la mano sintiendo su peso y comprendió que era más que una joya. Era el símbolo de un pacto, de respeto entre lo humano y lo divino. «¿Mamá?» Sofía la miró preocupada. «¿Estás llorando?» Lucía se dio cuenta de que sí. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de darse cuenta de que habían sobrevivido contra todo pronóstico. «Estoy bien, mi amor, solo agradecida». Cerró el cofre con cuidado, dejando la mayor parte de su contenido intacto, salvo unas pocas monedas de oro que necesitaría para comprar comida y provisiones inmediatas. Envolvió el medallón en un paño limpio. Mañana lo devolvería a la tierra, haciendo la ofrenda que había prometido. Pero esa noche, mientras sus hijos dormían con el estómago vacío, pero con esperanza en el corazón, Lucía oyó voces afuera. Muchas voces. Miró por la ventana y sintió que el corazón se le paraba. Don Erasmo había venido personalmente. Y esta vez no trajo a 4 hombres. Trajo a 20, quizá más. Llevaban antorchas, rifles y la determinación de hombres que habían decidido dejar de jugar. Habían oído historias de sombras y brujería y habían venido preparados no solo para intimidar, sino para destruir. Lucía Morales. Resonó la voz de don Erasmo en la noche, amplificada por la autoridad de décadas de poder sin control. Sé lo que encontraron. Sé lo que ese viejo loco de Mateo escondió aquí. Es mío por derecho de propiedad de esta tierra. Salgan ahora con el tesoro y los dejaré vivir. Resistan y quemaré ese vagón de tren con sus hijos dentro». Lucía miró a sus hijos dormidos, luego al cofre, luego a la puerta. Esta era la crisis que había estado esperando. Este era el momento en que todo se decidiría, si morirían allí defendiendo lo poco que tenían, o si se rendirían de nuevo, permitiendo que los poderosos pisotearan a los débiles una vez más. Tomó el medallón de jade en una mano y el cuchillo de cocina en la otra. Despertó a Miguel con un susurro. «Escúchame bien, voy a salir. Si me pasa algo, toma este medallón y entiérralo justo donde encontramos el cofre. Luego lleva a tus hermanos y corre al arroyo. Síguelo río abajo hasta que encuentres el pueblo al otro lado de la montaña. Busca la iglesia y pide refugio. ¿Entiendes?» Miguel, con lágrimas en los ojos, asintió. «Mamá, no». «Shh, todo va a estar bien. Solo recuerda lo que te dije». Lo besó en la frente. Luego a Sofía y a Tomás, memorizando sus caras dormidas. Luego, con la valentía de una madre que no tiene nada que perder, abrió la puerta y salió hacia enfrentarse a la multitud. La luz de las 20 antorchas convertía la noche en un día infernal, proyectando sombras danzantes que hacían que los árboles que rodeaban el claro parecieran monstruos retorcidos. Don Erasmo lideraba a sus hombres, montado en un caballo negro, con su imponente figura envuelta en un fino poncho que indicaba su estatus. Su rostro, iluminado desde abajo por las llamas, parecía demoníaco. «Por fin saliste», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. «Pensé que tendría que fumigar a las ratas de su madriguera». Lucía bajó los escalones del vagón lentamente, con paso mesurado, la espalda recta y la barbilla en alto. No llevaba el cofre, solo el medallón de jade escondido en una mano y el cuchillo en la otra. «Este lugar no es suyo, don Erasmo. Los papeles que dice tener son falsos. Este terreno nunca fue vendido por la compañía ferroviaria. Estaba abandonado». El hombre soltó una risa despectiva. «¿Papeles? ¿Legalidad? Mujer, estamos a 2 días de cualquier autoridad real. Aquí yo soy la ley, y digo que esta tierra y todo lo que hay en ella es mío». Se inclinó hacia adelante en su silla. «Ahora dime dónde está el tesoro que Mateo Delgado escondió hace 30 años, o empezaré a disparar a tus hijos uno por uno». A Lucía se le heló la sangre, pero su voz no tembló. «Los guardianes de este lugar no lo permitirán. Ya expulsaron a tus hombres una vez, lo volverán a hacer». «¿Guardias?
Don Erasmo miró a sus hombres, quienes intercambiaron miradas inquietas. Era evidente que se había corrido la voz de lo sucedido la otra noche. No creo en fantasmas ni en supersticiones indígenas, y mis hombres tienen instrucciones de no temer a las sombras. Sacó una pistola de su cinturón y apuntó directamente a Lucía. Última oportunidad. Lucía sintió más que vio el cambio en el aire. Se volvió más denso, más frío. Las antorchas empezaron a parpadear, sus llamas tirando en direcciones imposibles como si fueran arrastradas por manos invisibles. El bosque que rodeaba el claro quedó en silencio, ese silencio absoluto que precede a las tormentas o las catástrofes. «No es superstición», dijo Lucía, y su voz ahora transmitía algo más que su propia autoridad. Era como si el bosque mismo hablara a través de ella. «Esta tierra es sagrada. Lo fue durante 1000 años antes de la llegada de los españoles, y lo será 1000 años después de nuestra partida. Y ustedes», señaló a don Erasmo y a sus hombres, «la están profanando con su avaricia». «Basta», don Erasmo amartilló su pistola. «Te doy hasta 3 para que...». No terminó. El primer guardia cayó. No hubo disparos ni gritos. Simplemente se desplomó inconsciente, con la linterna rodando por el suelo. Luego una segunda, una tercera. Los hombres empezaron a gritar, dando vueltas, intentando ver qué los atacaba. Pero no había nada visible, solo esas sombras que se materializaban por completo. Figuras humanoides hechas de oscuridad y niebla, con ojos que brillaban como brasas verdes. No eran hostiles en el sentido tradicional. No atacaban con garras ni colmillos. Simplemente los tocaban, y éstos caían como si les hubieran rozado la vida. Don Erasmo disparó su pistola contra una de las figuras. La bala atravesó la sombra sin causarle ningún daño, y la criatura se giró hacia él con lo que solo podría describirse como curiosidad. El caballo de don Erasmo relinchó y se encabritó, derribando al hombre al suelo. La pistola voló de su mano. Se arrastró hacia atrás, con el rostro pálido de terror, y toda su arrogancia se evaporó. «Atrás, no me toques. Soy don Erasmo Villalobos. Soy importante». Una de las sombras se inclinó sobre él, con su rostro sin rasgos distintivos a centímetros del suyo. Cuando habló, lo hizo con 1000 voces superpuestas, todas en lenguas antiguas que traducían directamente a su mente. «Aquí no hay gente importante, solo hay respeto o profanación. Tú has profanado». Don Erasmo gritó, un sonido agudo e indigno. La sombra le tocó la frente y el hombre se desplomó, inconsciente como sus guardias. En menos de 2 minutos, todos los hombres estaban en el suelo, vivos pero inconscientes. Las sombras se reunieron en semicírculo frente a Lucía observándola. Sostenía el medallón de jade en alto, con las manos temblorosas, pero la mirada firme. «Traje esto para devolverlo», dijo dirigiéndose a las criaturas como lo haría con los ancianos de la aldea, con respeto, pero sin servilismo. Mateo Delgado lo protegió con su vida, y prometo proteger este lugar, este tesoro, esta tierra sagrada. No por codicia, sino por necesidad. Mis hijos necesitan vivir, pero viviremos con respeto». La sombra más cercana extendió algo parecido a una mano. Lucía, conteniendo el miedo, colocó el medallón. La criatura lo sostuvo examinándolo y luego, para su sorpresa, se lo devolvió. Las voces volvieron a hablar. «No profanes, respeta, cuida lo que está enterrado aquí, usa solo lo necesario. Deja ofrendas cuando tomes, enseña a tus hijos el antiguo pacto, y esta tierra te cuidará». Lucía asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo juro por la vida de mis hijos». Las sombras retrocedieron deslizándose entre los árboles. Las antorchas caídas volvieron a encenderse solas, iluminando el claro una vez más. Don Erasmo y sus hombres seguían inconscientes, pero respiraban. Vivirían, pero despertarían con un terror en el alma que jamás podría explicarse ni olvidarse. Lucía corrió de vuelta al vagón, donde sus 3 hijos la esperaban en la puerta con los ojos abiertos.
Los abrazó con fuerza, sintiendo sus cuerpos pequeños y frágiles contra el suyo. «Se acabó», susurró. «Se acabó. Estamos a salvo». Don Erasmo y sus hombres despertaron al amanecer, confundidos y aterrorizados. No recordaban con exactitud qué había sucedido, solo fragmentos de una pesadilla. Sombras, ojos verdes, voces en sus cabezas. Se arrastraron de vuelta a sus caballos sin querer ser el último en abandonar el maldito claro. Don Erasmo se detuvo solo una vez, mirando a Lucía, que estaba en los escalones del vagón del tren con sus hijos a su lado. Sus miradas se cruzaron y en ese instante se entendieron. Él nunca regresaría allí, nunca enviaría a otros. Este lugar estaba más allá de su poder, más allá de su dinero, más allá de todo lo que entendía del mundo. Había tocado algo antiguo y sagrado, y había sido rechazado. «Te maldigo», gritó con voz ronca. «Tú y tus bastardos moriréis solos en este bosque maldito». «Ya estoy maldita», gritó Lucía, pero su voz no denotaba miedo. «Lo he perdido todo. He sobrevivido a lo imposible. Tu maldición no significa nada comparada con lo que ya he soportado. Ahora vete y no vuelvas jamás». Los hombres se fueron y el silencio del bosque regresó, pero ahora era un silencio apacible. Lucía se dio cuenta de que, por primera vez desde la muerte de Roberto, se sentía segura. No feliz todavía, no próspera, pero sí segura. Tenía un techo, tenía protección, y tenía un tesoro que, usado con sabiduría, podría darles a sus hijos una oportunidad de vida. Esa mañana sacó 2 monedas de oro del cofre. Solo 2. Caminó 6 horas hasta el pueblo más cercano al otro lado de la montaña, uno donde la influencia de don Erasmo no llegaba. Compró harina, frijoles, sal, manteca, un poco de carne seca, semillas para sembrar y medicinas básicas. La tendera, una mujer mayor que la miró con curiosidad, le preguntó de dónde era. «Del bosque», respondió simplemente Lucía. «Ah», asintió la mujer como si eso lo explicara todo. «Ten cuidado ahí. Dicen que está embrujado». «Sí», dijo Lucía con una leve sonrisa. «Pero los fantasmas solo molestan a los malos». Regresó a la carreta antes del anochecer, cargada de provisiones que parecían milagros. Esa noche cocinó la primera comida de verdad que habían tenido en semanas. Tortillas calientes con frijoles refritos y un poco de carne deshebrada. Los niños comieron hasta saciarse. Sus rostros de máscaras hambrientas se transformaron en rostros de niños de verdad, con mejillas sonrosadas y ojos brillantes. Después de comer, Lucía tomó el medallón de jade y caminó hacia el lugar donde había encontrado el cofre. Cavó un pequeño hoyo, pero en lugar de enterrar el medallón, lo colocó en una pequeña bolsa de tela junto con una de las tortillas que había hecho, un poco de sal y un mechón de su propio cabello. Era una ofrenda, como le habían indicado los guardianes. Un reconocimiento de que lo que tomó tenía un precio. Mientras cubría la ofrenda con tierra, susurró: «Gracias por protegernos. Gracias por darles una oportunidad a mis hijos. Cuidaré este lugar como si fuera sagrado, porque lo es». El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas en un patrón que casi parecía una respuesta. Y Lucía sintió por primera vez en meses algo parecido a la paz. Los meses siguientes trajeron una transformación que habría parecido milagrosa a cualquiera que la observara desde fuera. Lucía usaba el oro con sumo cuidado, tomando solo lo necesario y siempre dejando ofrendas a cambio. Compró herramientas, más semillas, gallinas y una cabra para ordeñar. Reparó por completo la carreta, sellando cada grieta, reforzando el techo e incluso construyendo una extensión de madera donde podían cocinar y comer sin que les molestara la lluvia. El claro alrededor del vagón se transformó en un pequeño jardín. Miguel demostró un talento natural para las plantas, cultivando maíz, calabaza, chiles y hierbas aromáticas. Sofía cuidaba a las gallinas con una ternura que hacía sonreír a Lucía, nombrándolas y hablándoles como si fueran amigas.
Incluso Tomás, aunque todavía muy pequeño, ayudaba regando las plantas con su pequeña cubeta, salpicándose más a sí mismo que a la tierra, pero sonriendo todo el tiempo. La salud de los niños mejoró notablemente. Tomás dejó de toser. Sofía engordó, y sus mejillas recuperaron el color sonrosado de la infancia. Miguel creció varios centímetros, pues su cuerpo finalmente recibió la nutrición que necesitaba para desarrollarse. Y la propia Lucía, aunque aún marcada por las huellas del sufrimiento, recuperó algo de su juventud. Sus ojos ya no tenían esa mirada vidriosa de desesperación. Pero más allá de los cambios físicos, algo más profundo se había transformado. La familia había desarrollado una rutina, un ritmo de vida que parecía casi normal. Todas las mañanas Lucía se despertaba al amanecer y preparaba el desayuno. Los niños hacían sus tareas, Miguel trabajaba en el huerto, Sofía alimentaba a los animales y Tomás recogía huevos. Por las tardes, Lucía les enseñaba a leer y escribir con una vieja pizarra que había comprado, decidida a que sus hijos no fueran ignorantes, como el mundo esperaba que fueran los pobres. Y cada noche, antes de dormir, Lucía les contaba cuentos. No los cuentos tradicionales de princesas y caballeros, sino historias sobre el respeto, sobre el valor de cuidar lo que se nos da, sobre la importancia de la gratitud. Les enseñó sobre los guardianes del bosque, no como monstruos temibles, sino como protectores de algo superior a ellos mismos. Este lugar nos dio una segunda oportunidad, les dijo. Pero esa oportunidad trajo consigo una responsabilidad. Ahora también somos guardianes, guardianes de algo sagrado. Nunca lo olviden. Los niños asimilaron estas lecciones como las plantas absorben la lluvia, creciendo no solo en cuerpo, sino también en carácter. Miguel se volvió más reflexivo, menos propenso a la ira que había mostrado en sus primeros días. Sofía desarrolló una profunda empatía, cuidando no solo de sus hermanos y animales, sino también llevando comida a las aves del bosque y atendiendo a los insectos heridos que encontraba. Tomás, aunque aún pequeño, mostraba una alegría natural que contrastaba marcadamente con el terror de sus primeras semanas en el vagón del tren. De vez en cuando los viajeros pasaban cerca del claro. Lucía siempre los saludaba con cortesía, pero nunca los invitaba a quedarse. Habían circulado historias sobre el vagón de tren maldito y la viuda que vivía allí convirtiéndose en leyenda. Algunos decían que era una bruja que había hecho pactos oscuros, otros que era una santa protegida por ángeles. Nadie sabía toda la verdad, y Lucía prefería que así fuera. Don Erasmo nunca regresó, pero su influencia en el pueblo de San Miguel del Valle comenzó a desmoronarse. Los trabajadores de su mina, inspirados por las historias de la viuda que había desafiado al terrateniente más poderoso de la región y sobrevivido, comenzaron a exigir mejores condiciones. Algunos decían haber visto a don Erasmo despertar gritando en la noche, aterrorizado por pesadillas de figuras sombrías de ojos verdes. Su salud mental se deterioró y, finalmente, su familia lo envió a la ciudad para que recibiera tratamiento, dejando la administración de sus negocios en manos de otros. Un día, casi un año después de su llegada al vagón de tren, Lucía recibió una visita inesperada. La vieja Remedios, la curandera que le había dado el mapa, apareció en el claro apoyada en un bastón retorcido. Los guardias no la molestaron, dejándola pasar como si reconocieran a una aliada. «Sabía que sobrevivirías», dijo la anciana con una sonrisa desdentada. «Había algo en tus ojos, una fuerza que trascendía lo físico. Este lugar necesitaba a alguien como tú». Lucía le ofreció té y tortillas, y las dos mujeres se sentaron afuera del vagón viendo jugar a los niños. «¿Sabías?», preguntó Lucía. «¿Sabías de Mateo? ¿Del tesoro? ¿De los guardianes?» Remedios asintió lentamente. «Sabía que había algo aquí, algo que los ancianos de mi aldea recordaban en historias que se convirtieron en leyendas. Sabía que necesitabas un lugar donde los hombres codiciosos no pudieran alcanzarte. El resto lo descubriste por tu cuenta». «Le di paz a un moribundo», dijo Lucía en voz baja.
y él me dio la llave para salvar a mis hijos. Fue un intercambio justo». «Más que justo», corrigió Remedios. «Honraste el antiguo pacto sin siquiera saber que existía. Respetaste lo sagrado instintivamente. Por eso los guardianes te aceptaron». La anciana se acercó con los ojos blancos por las cataratas, pero de alguna manera veía más que ojos sanos. «Este lugar estará bajo tu cuidado por el resto de tu vida, y cuando te vayas, uno de tus hijos ocupará tu lugar. Ese es el nuevo pacto». Lucía miró a sus 3 hijos, ahora sanos y felices, y no sintió una carga, sino un honor. «Lo acepto». Pasaron 5 años. La carreta que había sido una tumba de terror se había convertido en un verdadero hogar. Lucía había usado partes del tesoro con tanta moderación que aún quedaba más de la mitad, pero no necesitaba mucho. Había aprendido a vivir de la tierra, complementando lo que cultivaban con lo que el bosque ofrecía generosamente. Miguel tenía ya 15 años, alto y fuerte, con la mirada seria de su padre, pero la determinación de su madre. Había construido una extensión completa de la carreta usando madera del bosque que cortaba con permiso y respeto, dejando siempre ofrendas. El espacio adicional incluía 2 pequeñas habitaciones, una para él y otra para sus hermanas, lo que les brindaba una privacidad que nunca antes habían conocido. Sofía, de 12 años, se había convertido en una curandera natural. Remedios la había visitado varias veces a lo largo de los años, enseñándole sobre hierbas, sobre cómo escuchar el cuerpo y la tierra. La niña tenía un don, la capacidad de ver conexiones que otros no veían. Los pocos viajeros que pasaban por la zona empezaron a detenerse cuando estaban enfermos, sabiendo que la viuda de la hija del bosque podía ayudar. Tomás, que ya tenía 8 años, no recordaba casi nada de los días de hambre y terror. Para él, el vagón del tren siempre había sido su hogar. El bosque siempre había sido su amigo, y los guardias eran simplemente parte de la vida, como el sol y la lluvia. Tenía la alegría despreocupada de un niño que se sabe querido y a salvo. Lucía, ahora de 34 años, parecía más joven que cuando llegó a los 29. El estrés y el hambre habían sido reemplazados por trabajo honesto y suficiente comida. Su cabello, que había empezado a encanecerse por el sufrimiento, recuperó su brillante color negro. Y en sus ojos, donde antes solo había dolor, ahora había una profunda paz y una sabiduría adquirida a través del fuego. Se había convertido en una figura casi mítica en la región. Las historias sobre la viuda del bosque se contaban ahora con respeto, no con burla. Se decía que podía hablar con los espíritus, que los animales la obedecían, que ningún mal podía tocarla. Gran parte era exageración, pero en el fondo había algo de verdad. Lucía había forjado una alianza con algo más antiguo que la iglesia, más poderoso que cualquier amo. Don Erasmo había fallecido hacía 2 años, con la mente destrozada y su imperio desmoronándose. Sus hijos vendieron la mina y se mudaron a la ciudad, queriendo distanciarse de las maldiciones de su padre. Los nuevos dueños de la mina trataban mejor a los trabajadores, no por bondad, sino por temor a que la viuda del bosque también los maldijera. Lucía nunca buscó venganza más allá de simplemente sobrevivir y prosperar. Pero su mera existencia fue una victoria contra todos aquellos que intentaron destruirla. Cada día que sus hijos despertaban felices era una derrota para don Erasmo y todo lo que él representaba. Un día de primavera, mientras Lucía trabajaba en el jardín, oyó voces que se acercaban. No tuvo miedo. Los guardias la habrían advertido si hubiera sido una amenaza. En cambio, vio a un grupo de mujeres que salían del bosque, 5, de ellas todas viudas del pueblo de San Miguel del Valle. La líder, una mujer llamada Marta, cuyo marido había muerto en la misma mina que Roberto, habló primero. «Lucía, hemos venido a pedirte perdón y a pedirte ayuda». Lucía se secó las manos en el delantal y los invitó a sentarse a la sombra del gran árbol que crecía junto al vagón. Les ofreció agua fresca y les preguntó qué necesitaban.
Nuestros maridos murieron, explicó Marta con lágrimas en los ojos. Y, como a ti, nos arrebataron nuestros hogares. Nos quedamos sin nada. Algunos nos dicen que busquemos nuevos maridos, pero no queremos pertenecer a nadie más. Supimos que sobreviviste. Queríamos saber si podías enseñarnos cómo. Lucía sintió una opresión en el pecho. Durante años había vivido aislada, protegida, pero sola, salvo por sus hijos. La idea de comunidad, de otras mujeres que compartían su lucha, despertó algo en su interior. «Puedo enseñarte», dijo lentamente. «Pero no es fácil, requiere trabajo, requiere dejar atrás el orgullo, requiere aprender a vivir con menos, y requiere respeto por la tierra que te cobija». «Estamos listas», dijeron las mujeres al unísono, y así comenzó una nueva etapa. Lucía no compartió el secreto del tesoro. Era demasiado peligroso, demasiado tentador. Pero les enseñó todo lo demás, a cultivar, a cazar, a construir refugios, a elaborar medicinas con plantas del bosque. Sobre todo les enseñó a no depender de la misericordia de los hombres, sino a forjar su propia fuerza. Una a una las viudas encontraron lugares en el bosque circundante donde podían construir pequeñas casas. No tan profundas como la carreta de Lucía, no tan protegidas por lo sagrado, pero lo suficientemente lejos de San Miguel del Valle como para estar fuera del alcance de los codiciosos terratenientes. Se formó una pequeña comunidad de mujeres sobrevivientes que se ayudaban mutuamente. Miguel, Sofía y Tomás crecieron viendo a su madre no solo como su salvadora, sino como la salvadora de los demás. Aprendieron que el verdadero poder no reside en acumular riquezas, sino en compartir el conocimiento. Que la verdadera victoria no consiste en aplastar a tus enemigos, sino en volverte tan fuerte que ya no puedan tocarte. Pasaron 10 años más. Miguel se casó con una de las hijas de las viudas a las que su madre había ayudado, una joven brillante llamada Rosa que compartía su respeto por la tierra. Construyeron su propia casa al borde del claro, y Lucía se convirtió en abuela, un papel que la llenó de una alegría que creía no volver a sentir. Sofía nunca se casó y optó por dedicarse por completo a la sanación. Su fama se extendió tanto que la gente viajaba desde pueblos a 2 días de distancia para buscar su ayuda. Pero ella siempre regresaba a la carreta, al lugar donde había aprendido que la compasión era más fuerte que el miedo. Tomás se convirtió en un joven artista, tallando figuras de madera que capturaban la esencia del bosque y sus guardianes. Sus esculturas se vendían bien en los mercados de la ciudad, lo que le generaba ingresos adicionales que compartía con la comunidad de mujeres que su madre había creado. Y Lucía, ahora con canas y arrugas que contaban historias de risas y dolor, solía sentarse al anochecer en los escalones del vagón del tren que la había aterrorizado hacía tanto tiempo. Los guardianes seguían allí. Los sentía moverse entre los árboles, pero ahora eran presencias familiares, casi reconfortantes. Protectores silenciosos de un pacto que había perdurado generaciones antes de ella y que perduraría generaciones venideras. Una noche, mientras las estrellas brillaban con fuerza en el claro y el fuego de la cocina crepitaba suavemente, sus 3 hijos adultos se sentaron con ella, como solían hacer. Miguel habló primero. «Mamá, cuando nos trajiste aquí, ¿sabías que sobreviviríamos?» Lucía reflexionó sobre la pregunta recordando aquella primera noche de terror absoluto. «No», dijo con sinceridad. «No lo sabía. Solo sabía que prefería morir intentándolo que vivir de rodillas, y esa era la diferencia». «Pero tenías miedo», dijo Sofía con dulzura. «Te vi temblar muchas noches». «Tenía miedo», corrigió Lucía. «Pero el miedo y la acción no son opuestos. Se puede tener miedo y aún así seguir adelante. De hecho, la verdadera valentía es avanzar precisamente porque se tiene miedo». Tomás, el más pequeño, preguntó, «¿Qué le dirías a la gente que está en la misma situación que nosotros, desesperanzada, sin opciones?» Lucía miró el cielo estrellado, buscando las palabras adecuadas. «Les diría que el mundo te dirá que no vales nada,
que por ser pobre, por ser mujer, por ser viuda, por ser diferente, no mereces dignidad. Y es tentador creerlo, porque si lo crees, puedes dejar de luchar. Pero esa es la mayor mentira que existe. Se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes a la luz del fuego. La verdad es que tu valor no lo determinan tu cuenta bancaria ni tu estatus. Lo determina tu capacidad de mantener tu humanidad cuando el mundo intenta robártela. Lo determina tu decisión de cuidar a los demás cuando tú mismo sufres. Lo determina tu valentía para decir que no cuando todos esperan que te rindas. Pero el tesoro ayudó, observó Miguel con pragmatismo. ¿Sin él habrías sobrevivido? El tesoro fue una bendición, admitió Lucía. Pero no fue lo que nos salvó. Lo que nos salvó fue la decisión de honrarlo en lugar de devorarlo. Lo que nos salvó fue el respeto que mostramos por algo más grande que nosotros mismos. Hay personas con fortunas enteras que mueren miserables porque todo lo que tocan está corrompido por la avaricia. Nosotros teníamos una fracción de eso y construimos una vida porque entendimos que no éramos los dueños de la riqueza, sino sus guardianes. El silencio los invadió, un silencio reconfortante y lleno de comprensión. Empezaron a aparecer luciérnagas, pequeños puntos de luz que danzaban en la oscuridad. Desde el bosque, Lucía escuchó la suave canción que había llegado a reconocer como el saludo nocturno de los guardianes. Ya no era aterrador, simplemente era parte de su hogar. «Hay una historia que me gustaría que recordaras», dijo Lucía finalmente, con el tono de voz que usaba para enseñar las lecciones más importantes. «Y quiero que se la cuentes a tus hijos y a los hijos de tus hijos». Sus 3 hijos se acercaron más y escucharon. Había una vez una mujer que lo había perdido todo: su esposo, su hogar, su comunidad, su esperanza. Llegó a un lugar que todos temían, un lugar maldito, con 3 hijos hambrientos y nada más que un cuchillo roto y un corazón que se negaba a rendirse. Y ese lugar, que debería haberla destruido, la transformó. No porque fuera mágico, aunque lo era, sino porque eligió ver una oportunidad donde otros solo veían terror. Eligió dignificar a un hombre moribundo cuando pudo haberlo ignorado. Eligió respetar lo sagrado cuando pudo haberlo profanado para obtener un beneficio inmediato. Lucía hizo una pausa, recorriendo con la mirada los rostros de sus hijos. Y esa mujer aprendió que los verdaderos tesoros nunca son los que se guardan en un cofre. Son los niños que crecen fuertes y bondadosos. Son las comunidades que se construyen con otras personas que luchan. Es saber que, al mirarte al espejo, ves a alguien que enfrentó lo imposible y no se rindió. Así que, cuando te digan que no puedes, continuó con la voz cada vez más fuerte. Cuando te digan que eres demasiado pequeño, demasiado pobre, demasiado débil, recuerda esta historia. Recuerda que tu abuela empezó de la nada y construyó todo esto. No con magia, ni con suerte, sino con trabajo duro, con respeto, con el coraje de seguir respirando cuando respirar era lo más difícil del mundo. Miguel, con lágrimas en los ojos, preguntó: «¿Y qué pasará cuando ya no estés? ¿Quién cuidará este lugar?» Lucía sonrió, una sonrisa que reflejaba tristeza y paz a la vez. «Tú, y tus hijos, y los hijos de tus hijos. El pacto no es conmigo, es con la tierra misma. Mientras haya alguien dispuesto a dar respeto a cambio de refugio, este lugar permanecerá. Y cuando el último de nosotros se vaya, los guardianes permanecerán, esperando al siguiente que necesite protección y esté dispuesto a honrar lo sagrado». La noche se hizo más profunda. Las estrellas giraban sobre sus cabezas. Y en el vagón que había presenciado tanto terror y tanto triunfo, una familia seguía unida por algo más fuerte que la sangre. Por el recuerdo compartido de la supervivencia, por la certeza de lo que habían superado juntos y por la responsabilidad de proteger no solo el lugar físico, sino también la lección que representaba. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe.
incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima historia.